Hola, mi doctora, mucho gusto. Soy Pablo Emilio Arias Guapis, estudiante del programa de doctorado en Humanidades, Mención Educación de la Universidad IESI, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En esta oportunidad voy a hablarle de algunos teóricos que han aportado a la psicología educativa y también cómo esos aportes emergen en mi quehacer docente, en el contexto en el cual me desenvuelvo en la actualidad. Vamos a iniciar con Jean Piaget. Jean Piaget ha sido uno de los pedagogos teóricos más relevantes en el contexto educativo porque sus aportes han servido demasiado para la epistemología de la educación. Entonces, una de sus teorías que aporta la parte psicológica es la teoría del aprendizaje, del aprendizaje cognitivista de Jean Piaget. Él aquí plantea que el ser humano tiene que pasar por unos procesos de pensamiento de asimilación y acomodación de los aprendizajes que son estimulados por su contexto en el cual él se desenvuelve. Él aquí en esta teoría plantea que el ser humano tiene varios estadios, ¿sí? El primer estadio va desde los 0 años hasta los 2 años. Aquí el niño empieza con un proceso muy básico, ¿sí? En donde él pone a prueba su memoria, la imitación, perdón, y los procesos simbólicos, ¿vale? Pero la lógica es muy escasa en este primer estadio. Luego tenemos el segundo estadio que va desde los 2 hasta los 7 años. Aquí ya en este estadio es capaz de pensar de manera más lógica, ¿sí? Pero no es tan a gran escala, ¿sí? Y en este estadio es donde ellos empiezan ya a desarrollar de manera muy gradual, muy paulatina, su capacidad de comunicarse, o sea, su lenguaje y su forma de pensar lógicamente, de los 2 a los 7 años. Luego tenemos el tercer estadio que va desde los 7 hasta los 11 años. Ya aquí sus ideas, ¿sí? Ya la capacidad de asimilar, de comprender es un poco más lógica, ¿sí? Puede comprender de manera más abstracta todos los aprendizajes que en el cual él va adquiriendo en ese estadio de su vida, ¿sí? Y tenemos el último estadio que plantea Jean Piaget, que es desde los 11 años en adelante, en donde ya aquí el ser humano tiene una capacidad más racional, más lógica, más crítica, analítica y reflexiva, ¿sí? Y su pensamiento va orientado hacia un pensamiento más científico como tal. Ya cuando empieza pues a llegar el ser humano a su parte adultez. Es en esta etapa en donde también se desarrollan preocupaciones acerca de temas sociales y sobre todo es aquí en este estadio de Jean Piaget donde ya el niño, el ser humano, empieza a desarrollar su identidad personal. Luego tenemos también a Sigmund Freud. Ya Sigmund Freud es un psicólogo, ¿sí? De hecho, se dice que es el padre del psicoanálisis. Entonces, Sigmund Freud, él fue muy controversial por su teoría psicosexual, en donde plantea que el desarrollo del ser humano sea de acuerdo a estímulos sexuales, a estímulos sexuales que él presenta, y también lo dividió en 5 grandes etapas para poder explicar su teoría. Él dice que el ser humano inicia, ¿sí?, en una etapa oral. Aquí en esta etapa los estímulos que él recibe es por medio de su boca, ya en donde él empieza a sentir ya placer, gusto, por esas estimulaciones que siente al momento de palpar o degustar por medio de su boca, ¿sí? Luego nos plantea la segunda etapa, que es la etapa anal. Mira, en esta etapa, Sigmund Freud plantea que ya el niño empieza a sentir placer sexual, puesto que cambia de sus estímulos sexuales de la boca en la parte hacia la parte del ano, ¿sí? Entonces, ¿por qué él plantea esta segunda etapa? Porque es aquí en donde ya los niños empiezan a tener control de sus esfínteres como tal, ¿sí? Perdón, empiezan a tener control de sus esfínteres
Y tenemos luego la tercera etapa, que es la etapa fálica, ¿sí? En esta etapa ya ellos empiezan a descubrirse, ¿sí?, su identidad sexual, sus genitales como tal, marcando un apego al sexo opuesto, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Plantea que en esta etapa ya los niños como tal empiezan a sentir mucho apego también el niño empieza a sentir mucho apego hacia su madre, ¿sí? Y la niña hacia su padre. La cuarta etapa de Sigmund Freud habla sobre la etapa de la lactancia. Este periódico, en este periodo ya los niños empiezan a perder interés en la conducta sexual e ingresan en un periodo de lactancia, ¿sí? Durante este periodo que empieza alrededor de los 5 y 6 años hasta los 13 años aproximadamente, los niños juegan ya con los niños, empiezan a tener interacción entre ellos y empiezan a sentirse interesados, ¿sí?, por otro sexo. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que él denomina la etapa, dentro de su teoría de psicosexual, la etapa de la latencia. Tenemos también la etapa genital. Ya aquí es donde el ser humano, ¿sí?, como individuo, en ese momento empieza a despertar todos esos instintos o esos estímulos sexuales. Ya empieza a tener ya deseo por hacer el amor, ya por encontrarse con su homólogo, ¿sí?, desde la parte sexual. Y es aquí en donde ya el ser humano entra en su proceso de adolescencia, adultez, y empieza a ir definiendo, ¿sí?, sus posiciones, identificándose desde la parte sexual como tal. Luego tenemos también a Erik Erikson. Erik Erikson nació en el año de 1902 y falleció en el 1994. Básicamente, para no hacer muy extenso este video, voy a hablarles en síntesis qué es lo que nos plantea Erik Erikson. Erik Erikson manifiesta que el contexto también del niño, su forma de crianza, es primordial para el desarrollo de sus emociones, de sus conductas, de sus acciones en la vida adulta, ¿ya? Yo relaciono mucho esta teoría de Erik Erikson con un ardor popular muy mencionado en mi contexto, que es: dime, el que es nunca deja de ser y guarda para la vejez, ¿cierto? ¿Por qué lo relaciono con este dicho de mi contexto? Porque si el niño tiene malas pautas de crianza desde pequeño, desde los diferentes estadios o las diferentes etapas que plantea Erikson, ¿sí? Pues obviamente si es un niño que llora por todo, si los papás no le inculcan una disciplina, un orden, un aseo de organizar su habitación, ¿sí?, posiblemente va a ser un niño irresponsable, un niño que no va a ser ordenado con su quehacer, no va a ser un ciudadano ordenado, ¿vale? Entonces esto es lo que nos quiere plantear Erik Erikson, ¿sí?, desde su aporte a la psicología educativa, ¿sí?, de que dependiendo esas bases, ¿sí?, en los primeros años de vida, así mismo va a ser el comportamiento del ser humano ya en su vida adulta. ¿Cómo relaciono estas tres teorías de Piaget, Sigmund Freud y Erikson en mi contexto educativo? Vea, Buenaventura es una ciudad que ha sido muy olvidada por el gobierno colombiano desde la parte educativa. Si bien aquí en estos momentos nuestros niños y niñas y adolescentes presentan muchos problemas, muchos vacíos desde la parte psicológica, desde su parte emocional. Y conocer, por ejemplo, las teorías y las etapas de Sigmund Freud, de Erik Erikson, me ayuda a comprender de que además de hacer un trabajo bonito con los estudiantes, también hay que hacer un trabajo con los padres de familia, hablar con nuestros padres de familia, cómo están haciendo esas pautas de crianza, porque de nada sirve que nos desgastemos desde el colegio, desde la escuela, pero si en la casa no se está haciendo
bien la tarea, pues posiblemente el proceso de formación no va a ser significativo para los estudiantes. También la teoría psicosexual de Sigmund Freud es muy importante conocerla como docente, porque en ocasiones estudiantes ya de quinto, cuarto, de primaria, porque a mí me ha pasado, empiezan a observar videos pornográficos, ¿sí? Y los docentes, ay, nos escandalizamos. De hecho, hubo una situación que día en mi institución suspendieron a los niños, los pusieron a hacer labores inadecuadas, ¿sí? Entonces, al comprender de que los niños pasan por, tienen estímulos, ¿sí? Estímulos, si nosotros como docentes comprendemos eso, en vez de regañarlo, en vez de castigarlo, tenemos que orientarle esos estímulos sexuales para que ellos puedan actuar de una manera consciente, una manera madura, ya desde sus estimulaciones sexuales como tal. Porque es que Sigmund Freud nos dice, prácticamente en esta teoría, él quiere dar a entender, o cómo el interiorizo, de que somos seres sexuales y todo lo que hacemos es por medio de estímulos, de motivaciones, ¿sí? Entonces los niños tienen emociones, los niños presentan estimulaciones también, ¿sí? Entonces, en vez de seguir involucrando toda la parte sexual en un paradigma, porque eso es lo que le despierta la curiosidad, el no tener una buena orientación, ¿sí? Es ayudarle a los niños